¿Qué son los hechos reales? Es aquello que cuando lo vemos al inicio o al final de una película nos hace prender el foco y nos hace sentir de una manera diferente, ¿no? Es aquello que en nuestra cabeza pasa de dejar de ser entretenido como ficción a pasar a tener el concepto de algo real. Y eso, metafóricamente, nuestro cerebro nos lo hace entender como algo que le pudiera pasar a cualquiera en esta audiencia. «26 niños de 5 a 14 años viajaban en su autobús escolar y se dirigían a casa después del último día de clases de verano en Chowchilla, California. Había un ambiente festivo hasta que una de las furgonetas, aparentemente averiada, bloqueó la carretera. Y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Los niños y su conductor pronto fueron llevados a un par de camionetas en donde fueron conducidos durante 11 horas bajo un sofocante calor, deteniéndose finalmente en una cantera cerca del Livermore, a unos 160 kilómetros al norte de donde fueron secuestrados. La situación solo hizo que se volviera más extraña y aterradora. En el año 2015, la CNN habló con varias de las víctimas del secuestro, incluida Linda Carrejo Lavendeira. Los secuestradores preguntaron a cada niño su nombre, edad, dirección y número de teléfono. También tomaron una prenda de vestir o una pertenencia de cada uno. Pero los hombres armados nunca les explicaron por qué los estaban secuestrando. A palabras de Carrejo Lavendeira, con solo algunas luces de construcción iluminando la oscura cantera, los secuestradores ordenaron a los niños y al conductor del autobús que entraran en lo que pareciera una tumba enorme. Una camioneta oculta bajo tierra. Luego de esto, cada rehén tenía que descender por una escalera hacia la parte trasera del vehículo oculto. La comida ahí era escasa y no había ventilación. Después de 16 horas, el único adulto presente, el conductor, Edward Ray, y algunos de los niños mayores idearon un plan. Apilaron los colchones que había ahí tan alto como podían y cavaron a través de una placa de metal en el techo de la camioneta. Los secuestradores que estaban durmiendo durante la fuga no fueron difíciles de perseguir. Uno de ellos era el hijo del dueño de la cantera. Los 3 hombres provenían de familias ricas, por lo que su motivo para cometer el crimen era un rescate de 5 millones que nunca llegaron a exigir, ya que la policía de Chowchilla estaba recibiendo demasiadas llamadas de los padres de los niños. Aún así, sigue siendo algo desconcertante. Su abogado lo explicó diciendo que eran algo codiciosos. Según rumores, en una de las notas encontradas cerca del incidente, ponía lo siguiente:
Luego de esto, 2 de los secuestradores habían sido puestos en libertad condicional y hubo una superviviente, Jennifer Brown Hyde, quien tenía solo 9 años cuando sucedió esto, en 1976. El año pasado, mencionó en una entrevista a CNN que la experiencia aún la atormenta. Tiene pesadillas, y dicho en sus palabras, no es normal que alguien que tiene casi 50 años tenga miedo a la oscuridad. Lo que pasó esa noche aún sigue siendo un misterio para todos nosotros. Años después de este evento, se dice que cuando la policía vuelve a este lugar, se escuchan sonidos extraños, algunas risas. Y han encontrado entre todo objetos que cuando tú los ves, pareciera que pertenecieron a personas desaparecidas. Pero entre todo esto, destacan unas especies de notas que parecen cortadas y llenas de un material extraño. La policía, en sus patrullajes que ha hecho durante varios años seguidos después de esta tragedia, después de lo sucedido, han encontrado lo que pareciera ser una especie de texto en los pedazos de notas que extrañamente aparecen cada cierto rango de tiempo y que si los unes puede dar una pista de a lo que se referían o quizás querían hacer los secuestradores. ¿Ves cómo todo es diferente cuando la historia no es ficción?